Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. Hoy vamos a conversar con una estatua. Mejor dicho, con un poema que la habita. Un soneto que desde hace más de un siglo le presta voz a una figura de cobre mirando al puerto. ¿Qué significa libertad cuando la pronuncia un bronce? ¿Y qué significa cuando la pronunciamos nosotros? Acompáñenme. Vamos a leer, a recordar, a discutir y al final, si todo sale bien, a recuperar una esperanza menos ingenua y más comprometida. En 1883, Emma Lazarus escribió un soneto que terminaría siendo inseparable de la Estatua de la Libertad. Ese monumento que recibe a los viajeros a la entrada del puerto de la ciudad de Nueva York. Se titula The New Colossus. No voy a leerlo entero, pero sí voy a enfocarme en algunos aspectos de ese poema. Dice: Not like the brazen giant of Greek fame. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. Dos gestos iniciales del poema: contraste y convocatoria. Contraste, porque el nuevo coloso no es el coloso griego de Rodas, símbolo de poder bélico y control del paso marítimo. Aquí la estatua no amenaza, invita. También es convocatoria, porque su voz no es para los victoriosos, sino para quienes llegan cansados, pobres, apiñados, con un anhelo básico: respirar en libertad. El soneto levanta una ética de la hospitalidad. El faro no es adorno, es señal, un lenguaje de bienvenida. La metáfora del faro de exiliados se adelanta a su época. La libertad como práctica de recepción, no como aduana moral. Esta inversión es crucial. La estatua no nos examina, nos espera. La mano no empuña un arma, sostiene un faro. Y esa luz no delimita fronteras, las desarma. El poema no es ingenuo. Sabe que la pobreza llega en plural y en botes pequeños, pero decide contestar con pluralidad también y da la bienvenida a todo el mundo. En síntesis, el nuevo coloso nos enseña una retórica anfitriona de la libertad. Luz que llama, brazo que se abre, palabra que recibe. No es debilidad, es valor moral. Porque recibir al vulnerable exige más coraje cívico que admirar al fuerte. Hagamos una breve historia. Emma Lazarus escribió el soneto en 1883 para colaborar con la recaudación del pedestal de la estatua. No fue pensado como placa eterna, sino como un acto de apoyo. Emma muere en 1887 y el poema casi se pierde, pero por suerte se rescata y en 1903 se instala esa placa de bronce
con el texto en el pedestal y el soneto queda asociado para siempre a la estatua y a su promesa. Con el tiempo, el poema vive dos vidas. La material, en esa placa y más tarde en el Museo de la Isla, y la simbólica, en discursos, movimientos sociales, carteles, marchas, aulas y sí, en podcasts como este. Importa la ubicación. Que el texto esté en el pedestal o en el museo no es un detalle técnico, es una pedagogía del lugar. El poema nos atrapa antes de mirar hacia arriba. Nos enseña a leer la estatua. No estamos frente a un monumento cualquiera. Estamos frente a un nuevo coloso, cuya grandeza no se mide en altura, sino en la capacidad de ensanchar en nosotros. Hablemos de la palabra libertad. Cuando es capturada por los marcos libertarios, no como tradición filosófica, sino como branding político, se reduce a la no interferencia económica y a la sospecha sistemática del Estado. Y eso presenta varios problemas. Aquí vemos 4. El primer problema, el encogimiento semántico. El coloso de Lazarus nombra la libertad como capacidad de respirar juntos. Requiere infraestructura moral y material, puertos abiertos, procedimientos de acogida, políticas de integración, cuidado de los vulnerables. La versión libertaria, en cambio, tiende a contraer la palabra hasta hacerla sinónimo de déjeme en paz con lo mío. Es una libertad solitaria que convierte a los otros en trabas más que en prójimos. Segundo problema, la asimetría del poder. La libertad entendida exclusivamente como ausencia de regulación suele beneficiar a quienes ya tienen capacidad de acción, capital, información, redes, conexiones, y deja a los demás expuestos a dominios privados no menos coercitivos, monopolios, contratos opacos, algoritmos inescrutables. El poema de Lazarus no ignora la asimetría, la menciona, los cansados, los pobres, los apiñados, y la corrige con hospitalidad pública. Hay un tercer problema, la frontera moral. Cuando libertad se usa para excluir, ocurre una inversión. Se presenta la protección de los vulnerables como amenaza a la libertad de los fuertes. Pero la estatua, con su faro, nos recuerda que la libertad se expande cuando incluye. La luz no se gasta por iluminar más. Cuarto problema, la confusión entre precio y valor. En algunos discursos libertarios todo tiene un precio asignado, pero la libertad que invoca el soneto no cotiza en bolsa. Es un valor que requiere costos que no siempre son precios. El tejido comunitario, el voluntariado, la inversión en educación, en idiomas, en salud y en vivienda. El faro no envía factura a cada barco. Ilumina porque si no ilumina, no hay puerto donde llegar. No se trata de negar la importancia de la libertad individual. Al contrario, se trata de recordar que no hay individuo que respire solo. Respiramos aire común
Y la política, si quiere estar a la altura del nuevo coloso, tendrá que garantizar ese aire, limpio, compartido, respirable. A comienzos del siglo XX, la libertad tenía el aura de los umbrales, la travesía, la llegada al puerto, la fila de inmigración, la carta a la familia, rituales de pasaje. Había injusticias, claro, leyes discriminatorias, racismo, explotación, pero el sentido compartido apuntaba a ampliar el demos, sumar brazos, voces, oficios, acentos. Hoy, en la tercera década del siglo XXI, la libertad suele sentirse como un fantasma. Está nombrada por todos, invocada en campañas, impresa en remeras y sin embargo se escurre. ¿Por qué? Porque habitamos ecologías digitales que convierten la atención en mercancía y la libertad en elección infinita que agota más de lo que emancipa. Porque vivimos bajo capas de vigilancia públicas y privadas que anticipan y modulan nuestras acciones. Porque el trabajo se precariza en nombre de la flexibilidad y la libertad de conexión permanente termina siendo disponibilidad sin fronteras. Porque la movilidad humana sigue chocando con fronteras más afinadas en tecnología que en compasión. El fantasma de la libertad no es ausencia, es sombra. Se parece, pero no calienta. Promete, pero no alumbra. Nos ofrece microlibertades, suscripciones, personalizaciones, saltarse anuncios, mientras reduce las macrolibertades, respirar aire limpio, moverse sin miedo, organizarse sin represalias, ser recibido si alguien necesita asilo. ¿Qué haría el nuevo coloso en este presente? No devolvería sospecha por sospecha, encendería el faro en otras direcciones. Libertad como tiempo, derecho a no estar siempre disponible, descanso protegido, silencio como bien público. Libertad como movilidad segura, no solo cruzar fronteras, sino también cruzar la ciudad sin temer por un asalto o por la violencia, ya sea por la piel, el acento o la identidad. Libertad como coautoría. Educación que habilite a escribir el mundo, no solo a consumirlo. Libertad como respiración literal. Políticas climáticas que garanticen ese respirar libre en sentido biológico y social. El espíritu de 1900 tenía la certeza del horizonte. El nuestro necesita cartografías nuevas para que el faro vuelva a orientar y no solo a decorar. Quiero volver a Emma Lazarus. Ella no escribió un tratado, escribió un soneto, un arte breve, memorizable, repetible. Tal vez eso sea lo primero que podamos recuperar, una libertad que cabe en la voz, que podamos susurrárselo al que llega. Aquí se puede respirar. La esperanza no es optimismo ingenuo, es memoria activa, es recordar que ya supimos ampliar el círculo, que ya construimos puentes, que ya encendimos faros en noches más oscuras y que podemos volver a hacerlo con los nombres y desafíos de hoy. Si pensamos que la palabra libertad se transformó en disputa, controversia,
mayor razón para no abandonarla. Devolvámosla a su anatomía original, el gesto de abrir, el deber de cuidar, la alegría de sumar diferencias. Eso no es menos exigente, es más, pero también hace que esa libertad sea más hermosa. Antes de despedirme, me gustaría que escucháramos el poema, ahora en nuestra lengua, en una versión libre, para guardarla en el bolsillo. Aquí va. No soy el gigante de bronce de la guerra, soy la guardiana del puerto, lámpara en alto. Tráiganme a sus cansados, a sus pobres, a los que llegan apiñados con hambre de aire fresco. Desde mi mano faro arde una bienvenida sin fronteras. Envíenme a los rechazados de la tempestad. Yo levanto la puerta dorada. Entren, respiren, empiecen. Es mi deseo que el nuevo Coloso no sea una estatua, sino nosotros mismos. Gracias por escuchar. Si este episodio los acompañó, compártanlo con alguien que esté cruzando una ciudad, un idioma, un duelo, una frontera, un puerto. Y recordemos que somos faro cuando acompañamos. Hasta la próxima. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.